Lo que la Iglesia no quiere que sepas. A menudo se ha enfatizado que el cristianismo es diferente a cualquier otra religión, ya que permanece o cae debido a ciertos eventos que presuntamente ocurrieron durante un corto periodo de tiempo hace unos 20 siglos. Esas historias se presentan en el Nuevo Testamento y, a medida que se revela nueva evidencia, quedará claro que no representan realidades históricas. La Iglesia está de acuerdo, diciendo: nuestras fuentes documentales de conocimiento sobre los orígenes del cristianismo y su desarrollo más temprano son principalmente las escrituras del Nuevo Testamento, cuya autenticidad debemos, en gran medida, dar por sentada. La Iglesia hace admisiones extraordinarias acerca de su Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando se discute sobre el origen de esos escritos, el cuerpo académico más distinguido jamás formado admite que los evangelios no se remontan al primer siglo de la era cristiana. Esta declaración entra en conflicto con las afirmaciones del sacerdocio de que los primeros evangelios se escribieron progresivamente durante las décadas posteriores a la muerte del Evangelio de Jesucristo. En una parte notable, la Iglesia admite además que el primer manuscrito existente del Nuevo Testamento, es verdad, no data de más allá de la mitad del siglo IV. Eso es unos 350 años después de que la Iglesia afirma que Jesucristo caminó por las arenas de Palestina, y aquí la verdadera historia de los orígenes cristianos se desliza en uno de los mayores agujeros negros de la historia. Sin embargo, hay una razón por la cual no hubo Nuevos Testamentos hasta el siglo IV, no se escribieron hasta entonces, y aquí encontramos evidencia de la mayor tergiversación de todos los tiempos. Fue el británico Flavius Constantinus quien autorizó la compilación de los escritos ahora llamados el Nuevo Testamento. Después de la muerte de su padre en 306, Constantino se convirtió en rey de Gran Bretaña, Galia y España, y luego, después de una serie de batallas victoriosas, el emperador del Imperio Romano. Los historiadores cristianos dan poca o ninguna pista de la agitación de los tiempos y suspenden a Constantino en el aire, libre de todos los acontecimientos humanos que suceden a su alrededor. En verdad, uno de los principales problemas de Constantino era el desorden incontrolable entre los presbíteros y su creencia en numerosos dioses. La mayoría de los escritores cristianos de hoy en día suprimen la verdad sobre el desarrollo de su religión y ocultan los esfuerzos de Constantino para frenar el carácter desacreditado de los presbíteros que ahora se llaman padres de la Iglesia. Estaban enloquecidos, dijo. El tipo peculiar de oratoria expuesta por ellos era un desafío a una orden religiosa establecida. Los registros antiguos revelan la verdadera naturaleza de los presbíteros, y la baja estima en la que se llevaron a cabo ha sido sutilmente reprimida por los historiadores modernos de la Iglesia. En realidad, ellos fueron los más rústicos, enseñando extrañas paradojas. Decían abiertamente que nadie, salvo los ignorantes, era apto para escuchar sus discursos. Nunca aparecían en los círculos más sabios y mejores, pero siempre se cuidaban de entrometerse entre los ignorantes e incultos, dando vueltas para jugar trucos en ferias y mercados. Guardan sus libros magros con la grasa de viejas fábulas y aún menos entienden y escriben tonterías sobre pergamino y todavía lo hacen. Nunca han parado. Los grupos de presbíteros habían desarrollado muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 8, 5. Y existían numerosas sectas religiosas, cada una con doctrinas diferentes. Gálatas 1, 6. Los grupos presbiterianos se enfrentaron por los atributos de sus diversos dioses y el altar se puso contra el altar para competir por una audiencia. Desde el punto de vista de Constantino, había varias facciones que necesitaban satisfacción, y se dispuso a desarrollar una religión omniabarcante durante un período de confusión irreverente. En una era de crasa ignorancia, con las 9/10 partes de los pueblos de Europa analfabetos, la estabilización de grupos escindidos religiosos fue solo uno de los problemas de Constantino. La suave generalización, que tantos historiadores se contentan con repetir, de que Constantino abrazó la religión cristiana y posteriormente le otorgó tolerancia oficial, es contraria a los hechos históricos y debe ser borrada de nuestra literatura para siempre. En pocas palabras, no había religión cristiana en la época de Constantino, y la Iglesia reconoce que la historia de su conversión y bautismo es totalmente legendaria. Constantino nunca adquirió un conocimiento teológico sólido y dependía en gran medida de sus consejeros en cuestiones religiosas. Según Eusebio, Constantino notó que entre las facciones presbiterianas las luchas se habían vuelto tan serias,
Se necesitaba una acción enérgica para establecer un estado más religioso, pero no pudo lograr un acuerdo entre las facciones de dioses rivales. Sus consejeros le advirtieron que las religiones de los presbíteros eran indigentes de la fundación y necesitaban la estabilización oficial. Constantino vio en este confuso sistema de dogmas fragmentados la oportunidad de crear una nueva y combinada religión estatal, neutral en su concepto, y protegerla por ley. Cuando conquistó Oriente en 324, envió a su consejero religioso español, Osio de Córdoba, a Alejandría con cartas a varios obispos exhortándolos a hacer las paces entre ellos. La misión fracasó y Constantino, probablemente por sugerencia de Osio, emitió un decreto ordenando a todos los presbíteros y sus subordinados estar montados en asnos, mulas y caballos pertenecientes al público, y viajar a la ciudad de Nicea en la provincia romana de Bitinia en Asia Menor. Se les ordenó que trajeran los testimonios que ellos adoraban a la chusma, atados en cuero para protección durante el largo viaje, y se los entregaran a Constantino al llegar a Nicea. Sus escritos totalizaron en total 2231 pergaminos y leyendas legendarias de dioses y salvadores, junto con un registro de las doctrinas oradas por ellos. El primer concilio de Nicea y los registros faltantes. Por lo tanto, la primera reunión eclesiástica en la historia fue convocada y hoy se conoce como el Concilio de Nicea. Fue un evento extraño que proporcionó muchos detalles del pensamiento clerical temprano y presenta una imagen clara del clima intelectual imperante en ese momento. Fue en esta reunión que nació el cristianismo, y las ramificaciones de las decisiones tomadas en ese momento son difíciles de calcular. Unos 4 años antes de presidir el Consejo, Constantino había sido iniciado en la orden religiosa de Sol Invictus, uno de los dos cultos prósperos que consideraban al Sol como el único Dios supremo. El otro era el mitraísmo. Debido a su adoración al Sol, instruyó a Eusebio para que convocara la primera de 3 sesiones en el solsticio de verano, el 21 de junio de 325, y fue celebrada en un salón en la casa de Osio Palacio. En un relato de los procedimientos del cónclave de presbíteros reunidos en Nicea, Sabinio, obispo de Heraclea, que estaba presente, dijo, exceptuando al propio Constantino y a Eusebio Pamphilius, eran un conjunto de criaturas analfabetas y sencillas que no entendían nada. Esta es otra confesión luminosa de la ignorancia y la credulidad acrítica de los primeros clérigos. El Dr. Richard Watson, un historiador cristiano desilusionado y ex-obispo de Llandaff en Gales, se refirió a ellos como un conjunto de idiotas farfullando. De su extensa investigación en consejos eclesiásticos, el Dr. Watson concluyó que el clero en el concilio de Nicea estaba bajo el poder del diablo, y la convención estaba compuesta por la muchedumbre más baja y patrocinaba las abominaciones más viles. Fue ese cuerpo infantil de hombres el responsable del comienzo de una nueva religión y la creación teológica de Jesucristo. La Iglesia admite que los elementos vitales de los procedimientos en Nicea están extrañamente ausentes de los cánones. Pronto veremos qué les sucedió. Sin embargo, de acuerdo con los registros que perduraron, Eusebio ocupó el primer asiento a la derecha del emperador y pronunció el discurso inaugural en nombre del emperador. No hubo presbíteros británicos en el consejo, pero muchos delegados griegos. 70 obispos orientales representaban facciones asiáticas, y un pequeño número provenía de otras áreas. Gaecilian de Cartago viajó de África, Pafnotius de Tebes de Egipto, Nicasius Dijon de Gaul, y Donius de Stridon hizo el viaje de Pannonia. Fue en esa asamblea pueril, y con tantos cultos representados, que un total de 318 obispos, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, acólitos y exorcistas se reunieron para debatir y decidir sobre un sistema de creencias unificado que abarcaba a un solo Dios. En este momento, una gran variedad de textos salvajes circuló entre los presbíteros y apoyaron una gran variedad de dioses y diosas orientales y occidentales: Jove, Júpiter, Selenus, Baal, Thor, Gade, Apolo, Juno, Aries, Tauro, Minerva, Rets, Mitra, Teo, Fragapati, Atis, Durga, Indra, Neptuno, Vulcano, Criste, Agni, Creso, Pelides, Uit, Hermes, Tulis, Tamus, Euctus, Iao, Af, Saturno, Hichens, Minos, Máximo, Hecla y Fernes. Hasta el primer concilio de Nicea, la aristocracia romana principalmente adoró a 2 dioses griegos, Apolo y Zeus, pero el grueso de la gente común idolatraba a Julio César o Mitra. César fue divinizado por el Senado romano después de su muerte y posteriormente venerado como al divino Julio.
La palabra Salvador fue colocada en su nombre. Su significado literal es el que siembra la semilla, es decir, era un dios fálico. Julio César fue aclamado como Dios y fue manifiesto y universal salvador de la vida humana, y su sucesor Augusto fue llamado el Dios ancestral y salvador de toda la raza humana. El emperador Nerón, cuyo nombre original era Lucius Domitius Aenobarbus, fue inmortalizado en sus monedas como el salvador de la humanidad. El divino Julio como salvador romano y padre del imperio fue considerado Dios entre la chusma romana por más de 300 años. Él era la deidad en algunos textos de presbíteros occidentales, pero no fue reconocido en las escrituras orientales. La intención de Constantino en Nicea era crear un dios completamente nuevo para su imperio que uniría a todas las facciones religiosas bajo una sola deidad. A los presbíteros se les pidió debatir y decidir quién sería su nuevo dios. Los delegados discutieron entre ellos, expresando motivos personales para la inclusión de escritos particulares que promovieran los rasgos más finos de su propia deidad especial. A lo largo de la reunión, las facciones aulilladoras estuvieron inmersas en acalorados debates, y los nombres de 53 dioses fueron presentados para discusión. Hasta el momento, ningún dios había sido seleccionado por el concilio, por lo que votaron para determinar esa cuestión. Durante 1 año y 5 meses la votación duró. Al final de ese tiempo, Constantino regresó a la reunión para descubrir que los presbíteros no habían acordado una nueva deidad sino que habían votado a favor de una lista de 5 candidatos: César, Krishna, Mitra, Horus y Zeus. Constantino era el espíritu reinante en Nicea y finalmente decidió un nuevo dios para ellos. Para involucrar a las facciones británicas, dictaminó que el nombre del gran dios druida, Esus, se uniera con el dios salvador oriental, Krishna, y por lo tanto, Esus Krishna sería el nombre oficial del nuevo dios romano. Se tomó una votación y fue con la mayoría de las manos 161 votos a 157 que ambas divinidades se convirtieron en un solo dios. Siguiendo la vieja tradición pagana, Constantino usó la reunión oficial y el decreto de la apoteosis romana para deificar legalmente a 2 deidades como una, y lo hizo por consentimiento democrático. Un nuevo dios fue proclamado y ratificado oficialmente por Constantino. Ese acto de deificación puramente político ubicó de manera efectiva y legal a Esus y Krishna entre los dioses romanos como un compuesto individual. Esa abstracción prestó existencia terrenal a las doctrinas amalgamadas para la nueva religión del imperio, y debido a que no había letra J en los alfabetos hasta alrededor del siglo IX, el nombre evolucionó posteriormente a Jesucristo. ¿Cómo se crearon los evangelios? Luego, Constantino instruyó a Eusebio para que organizara la compilación de una colección uniforme de nuevas escrituras desarrolladas a partir de los aspectos principales de los textos religiosos presentados en el concilio. Sus instrucciones fueron: buscad estos libros, y todo lo que es bueno en ellos, retener, pero todo lo que es malo, lo desechado. Lo que es bueno en un libro, uníos a lo que está bien en otro libro. Y todo lo que se junte será llamado el libro de los libros. Y será la doctrina de mi pueblo, que recomendaré a todas las naciones, que no habrá más guerra por el bien de las religiones. Haz que te asombre, dijo Constantino, y los libros fueron escritos en consecuencia. Eusebio fusionó los cuentos legendarios de todas las doctrinas religiosas del mundo como un todo, utilizando los mitos y dioses estándar de los manuscritos de los presbíteros como sus ejemplos. La fusión de las historias sobrenaturales de Dios de Mitra y Krishna con las creencias del culino británico se unió efectivamente a las oraciones de los presbíteros orientales y occidentales juntos para formar una nueva creencia universal. Constantino creía que la colección amalgamada de mitos uniría facciones religiosas variadas y opuestas bajo una sola historia representativa. Eusebio luego arregló que los escribas produjeran 50 copias suntuosas escritas en pergamino de manera legible, y en una conveniente forma portátil, por escribas profesionales completamente realizados en su arte. Estas órdenes, dijo Eusebio, fueron seguidas por la ejecución inmediata de la obra en sí y le enviamos magníficamente y elaboradamente encuadernados volúmenes de formas de 3 y 4 pliegues. Eran los Nuevos Testimonios, y esta es la primera mención del Nuevo Testamento en el registro histórico. Con sus instrucciones cumplidas, Constantino decretó que los Nuevos Testimonios se llamarían a partir de entonces la palabra del Dios Salvador romano y oficiales para todos los presbíteros que sermoneaban en el Imperio Romano. Luego ordenó manuscritos presbiteriales anteriores y los registros del concilio quemados y declaró que cualquier hombre que se encuentre ocultando escrituras debería ser arrancado de sus hombros. Como lo muestra el registro,
Los escritos presbiteriales previos al Concilio de Nicea ya no existen, a excepción de algunos fragmentos que han sobrevivido. Algunos registros del concilio también sobrevivieron, y proporcionan ramificaciones alarmantes para la Iglesia. Algunos documentos antiguos dicen que el primer concilio de Nicea terminó a mediados de noviembre de 326, mientras que otros dicen que la lucha para establecer un Dios era tan feroz que se extendió por 4 años y 7 meses desde su comienzo en junio de 325. Independientemente de cuándo terminó, el salvajismo y la violencia que abarcaba se ocultaron bajo el brillante título Gran y Santo Sínodo, asignado a la Asamblea por la Iglesia en el siglo XVIII. Los primeros eclesiásticos, sin embargo, expresaron una opinión diferente. El segundo concilio de Nicea en 786 y 87 denunció al primer concilio de Nicea como un sínodo de locos y trató de anular las decisiones aprobadas por hombres con cerebro atribulado. Si uno elige leer los registros del segundo concilio nicaense hay notas referencias a obispos atemorizados y soldados necesarios para sofocar el proceso. La declaración de tontos y locos es seguramente un ejemplo de que el caldero llama al hervidor negro. Constantino murió en 337 y su consecuencia de muchas de las ahora llamadas creencias paganas en un nuevo sistema religioso trajo muchos conversos. Más tarde, los escritores de la Iglesia lo convirtieron en el gran campeón del cristianismo al que otorgó estatus legal como religión del Imperio Romano. Los registros históricos revelan que esto es incorrecto, ya que fue el interés propio lo que lo llevó a crear el cristianismo. Sin embargo, no fue llamado cristianismo hasta el siglo XV. Durante los siglos siguientes, se ampliaron los nuevos testimonios de Constantino, se agregaron interpolaciones y se incluyeron otros escritos. Por ejemplo, en 397 Juan Boca de Oro Crisóstomo reestructuró las escrituras de Apolonio de Tiana, un sabio errante del primer siglo, y las hizo parte de los nuevos testimonios. El nombre latinizado para Apollonius es Paulus, y la Iglesia hoy llama a esos escritos las epístolas de Pablo. El asistente personal de Apolonio, Damis, un escriba sirio, es Demis en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 4:10. La jerarquía de la Iglesia conoce la verdad sobre el origen de sus epístolas, porque el cardenal Bembo, 1547, secretario del Papa León X, aconsejó a su asociado, el cardenal Sadoleto, que no les hiciera caso, diciendo guarden estas pequeñeces. Por tales absurdos, no se convierta en un hombre digno, sino que luego fueron presentados en la escena por una astuta voz del cielo. La Iglesia admite que las epístolas de Pablo son falsificaciones, y dice, incluso las epístolas genuinas fueron interpoladas en gran medida para dar peso a los puntos de vista personales de sus autores. Del mismo modo, San Jerónimo declaró que los Hechos de los Apóstoles, el quinto libro del Nuevo Testamento, también fueron escritos falsamente.